importante del territorio. Y nosotros necesitamos realmente gobernar el territorio, que haya un monopolio del uso de la fuerza del Estado, porque de lo contrario no podemos hablar de que exista un Estado. Y en Colombia, lastimosamente, tenemos zonas donde el Estado no hace presencia, aún ni siquiera con su estructura de fuerzas militares. Y este no es un discurso en contra de las fuerzas militares, por el contrario, es a favor, porque sin ellas no podría haber una consolidación del Estado. Es una condición sine qua non. No puede haber el imperio de la ley y esas cosas que ustedes aprenden en clase. Y cada quien hace básicamente lo que le da la gana. Y ese es un Estado que se parece mucho más a una anarquía que a una cuestión organizada. Eso es un poco lo que pasa en Colombia. Decirnos mentiras presupuestales es una forma de engañarnos a nosotros mismos. Es más, la perla de la joya de la corona consiste en lo siguiente. Cuando el gobierno Santos dijo, hace un año, 2 años, que por primera vez en 50 años el presupuesto en educación era más grande que el presupuesto en defensa, estaba diciendo una mentira contable de este tamaño. Los que están aquí, que son contadores, y los que no, el profesor Mauricio, el profesor Luis, saben que es una reclasificación de partidas, ¿sí o no? Entonces empezaron a decir, vea, ¿qué es educación? Educación es las universidades, los colegios, las escuelas, pero también las escuelas de formación de los policías, de los militares, y todos ellos también son educación. Entonces coja esa plata que antes estaba en defensa y jálela para el sector educación. Pero es lo mismo, es un cambio en la partida del presupuesto, pero no es que a la educación le hayan puesto más plata. Los 850.000 millones de pesos que gastan las fuerzas militares en entrenamiento de sus tropas, de todos los niveles, fueron reclasificados como educación. Y entonces con esa artimaña es que a nosotros nos dicen que hoy en educación se gasta más que en defensa y seguridad. Es decir, trucos contables para engañar a la audiencia que no conoce cómo funciona el presupuesto. ¿Listo? Eso es lo que fundamentalmente yo quiero que entendamos. El problema no es de la contabilidad, el problema es cómo abusan de la contabilidad. Por eso los ciudadanos necesitamos más transparencia, más información, no solamente que nos digan educación, salud, etcétera, sino que nos abran esto y nos digan en el fondo qué es realmente lo que se está gastando el presupuesto. Y es la única manera de poder hacer control, es la única manera de poder hacer o de poder garantizar que los ciudadanos paguemos impuestos de una manera, digamos, adecuada y racional. Y termino con lo que empecé. Todos pagamos impuestos. Por ahí había un muchacho, habitante de calle hace un momento. Uno pensaría, que va a pagar impuestos. Seguramente él consume, no sé, boxer. El boxer está grabado con IVA. Y si consume bazuco, la gasolina que le echan al bazuco paga impuestos. Usted puede pensar que no paga impuestos, pero el Estado siempre está ahí de alguna manera, siempre. Y hay un montón de impuestos, muchachos, no solamente IVA ni renta, o sea, la cantidad de impuestos que hay en el Estado en Colombia son gigantescas. El hecho de que usted ignore que los pagan no lo hace menos contribuyente. Y seguramente ustedes se han encontrado frente a una situación paradójica. Ustedes van a un sitio, cualquiera que sea él, compran cualquier cosa, compran un bien, bien severo, un computador, y entonces el computador cuesta $1.000.000 y usted le dice al mercader, por aquí cerquita hay un sitio donde venden las cosas, y le dice, venga, y no tiene algo más barato. Entonces el man le va a decir, sí, pero pues toca sin factura. Algunos de ustedes, digamos, se rompen las vestiduras, llama a la policía fiscal y aduanera para que detengan a ese desgraciado, o simplemente dice, pues hágale, empáquele. Una cosa es que hay una ley que nos obliga a pagar impuestos, y otra cosa es que la gente considere que pagar impuestos vale la pena. Sobre todo en un país donde el mal ejemplo comienza por las autoridades fiscales. ¿Cómo puede pedir el ministro Carrasquilla a los contribuyentes que paguen impuestos cuando él mismo constituyó sociedades en Panamá para evadir impuestos? O sea, esto no se trata solamente de un asunto técnico y legal,
también se trata de un asunto ético y moral. ¿Listo? Y se trata de un asunto de la ciudadanía que hace valer sus impuestos. Y claro, nosotros no lo hemos hecho de frente, siempre tenemos el artilugio para evadirlo, ¿no? Y lo sabemos hacer. De hecho, nos usan a los contadores muchas veces para hacer eso, ¿no? Ay, bájenme el impuesto. Como esa vaina está enredada, pues eso es relativamente fácil. Eso es muy fácil evadir impuestos en Colombia. Con una administración tributaria tan débil, lo cual no quiere decir que la DIAN no tenga capacidad. Lo que pasa es que la DIAN tiene apenas el 27% de los funcionarios que necesita para hacer su trabajo bien. ¿Y ustedes por qué creen que sistemáticamente todos los gobiernos se les ha pasado por alto fortalecer a la DIAN? Porque hay intereses de los cuales saben que si la DIAN se fortalece, ellos van a tener menos capacidades, ¿no? Por eso seguramente no nos dejaron hacer esta sesión frente a la Bolsa de Valores de Colombia, porque ahí es donde se esconde la mayor parte de la evasión tributaria en este país. Una empresa del sector financiero, damas y caballeros, quiero terminar con esto, y eso es parte de la investigación que hemos hecho con la Red de Justicia Tributaria, paga apenas entre el 5 y el 7% del impuesto a la renta, que para los demás mortales es del 30 al 35%. Porque hay evasión, hay tratamientos preferenciales, hay un montón de consentimientos al sistema financiero, y como no pagan ellos, eso se lo trasladan al ciudadano. Por eso cada reforma tributaria, para financiar esto, empieza por cosas como vamos a aumentar la base gravable del IVA, vamos a ponerle IVA al huevo, a ponerle IVA al arroz, a ponerle IVA a la pasta, y comienzan a traer historias locas como que es que en Colombia la gente no paga impuestos. Es que entre los países de la OCDE Colombia tiene la menor tasa de tributación, lo cual es otra mentira. Porque en los países OCDE la tasa de tributación en promedio está entre el 40 y el 45%. En Colombia es del 46%. ¿Por qué nos dicen eso? Porque ellos, que son astutos con las cuentas, se olvidan decir que en Colombia no solamente pagamos impuestos, sino contribuciones a la seguridad social. Y cuando ellos nos dicen la carga fiscal, quitan las contribuciones a la seguridad social, pero en los países OCDE y en Europa la meten, porque las contribuciones a seguridad social son impuestos. Entonces, mentiras y mentiras y mentiras. Si algo estamos tratando de hacer acá, es tratando de despejar los nubarrones para tener una visión más clara de cómo funciona el presupuesto. Ojo, no se deje engañar. ¿Listo? La primera condición para que el presupuesto público mejore la calidad de vida de todos es tener mejor información, saber cómo funciona y sobre todo, que los impuestos para el ciudadano realmente tengan retornos y tengan bienestar y calidad. Porque si usted paga muchos impuestos, debe ser porque para su hijo la educación pública es gratis, la educación superior es gratis. Si usted paga impuestos es para que las calles estén sin huecos. Si usted paga impuestos es para que la administración de justicia sea eficaz y celeria, para que los funcionarios públicos sean capaces y bien remunerados, porque de lo contrario yo no los pago. Y eso es una experiencia histórica que nosotros tenemos que aprender. Los grandes cambios y las grandes transformaciones sociales han comenzado cuando la gente se pregunta, oiga, ¿y qué pasa con mis impuestos? Y cuando la gente descubre eso, se pone bastante enojada y las cosas empiezan a cambiar. No olviden esto, cuando ustedes pagan impuestos son los dueños del Estado. Entonces creo que esto es un poco a lo que nosotros queríamos resolver, y simple y sencillamente gracias a ustedes y a la gente que está acá, y esperamos que este sea un espacio de mucha discusión y ojalá al menos se hayan llevado un poquito de amplitud sobre el tema, con una diferencia. La ventaja es que estar en el mundo de la academia nos hace proclives a decir la verdad. Yo no tengo inversiones financieras ni empresas en Panamá, vivo de mi salario como profesor y como funcionario público, de un nivel más bien modesto de ingreso. Entonces no lo hago por resentimiento social ni mucho menos, es porque todos nosotros en colectivo debemos ser capaces de transformar la realidad, y el presupuesto es una herramienta fundamental para ello. Entonces no solamente es un ejercicio académico, sino ciudadano. Si ustedes quieren tener más información sobre el tema, yo les recomiendo entrar a una página del Ministerio de Hacienda que se llama Portal de Transparencia Económica. Ahí encuentran el desglose del presupuesto público
la afirmación de que la mayor parte del gasto en seguridad y defensa se va en pensiones del estamento militar, ¿cierto? Van a encontrar cómo se distribuye el presupuesto, y si quieren una discusión más amplia sobre el tema tributario en Colombia, en la página de Justicia Tributaria en Colombia, justributaria.co, encuentran toda una serie de materiales para poderlos entender fácilmente de quién paga impuestos en Colombia y quién no los paga. ¿Listo? Solamente les agregaría eso como fuentes de referencia a lo que yo he dicho ahí, y para que vean que esto está fundamentado en cosas que la gente sabe, pero que el discurso oficial no nos permite ver. Profe. ¿Listo? Muchísimas gracias. Si hay ronda de preguntas, de pronto. Hay preguntas, dudas, inquietudes. A nivel constitucional. Mi pregunta va un poco en torno a, pues, si usted nos puede aclarar un poco la reciente modificación que se hizo precisamente a este presupuesto por parte del gobierno, y adicionalmente lo que pasa es que Ecuador tuvo una experiencia exitosa precisamente en este tema de la renegociación de deuda, motivo por el cual también comienza a construirse todo el tema del campus de la universidad en Quito, y pues como que se comenzó a parte de ese presupuesto de deuda al sector educativo. Si usted, por ejemplo, nos podría ilustrar la forma en cómo eso también podría aplicarse en Colombia, y por qué pues en la práctica el presupuesto de deuda sigue siendo la prioridad en materia fiscal en Colombia. Por ahí hay un líder político en Colombia que dice que es de hombres de honor pagar sus deudas. Yo estoy de acuerdo cuando las deudas son legítimas y legales. ¿Sí? Es decir, en Colombia tenemos una discusión sobre la deuda que tanto hemos dado. Uno supone que cuando uno gasta mucho y no tiene suficientes impuestos, pues tiene que endeudarse. Cualquiera de nosotros tiene deuda, ¿cierto? Cualquiera de nosotros tiene deuda. Y eso no es un pecado, eso es básico. Digamos, seguramente el profesor Diego Guevara nos dirá ahorita cuál es el pecado original de eso de endeudarse. Pero digamos que por principio no es un problema. El lío en dónde está, en cuáles son las condiciones en las que el país adquiere endeudamiento. Cuando uno va y mira el tema, la cuestión se pone color de hormiga. Resulta que la deuda del país, el costo de la deuda, depende de lo que opinan unos señores que no sabemos dónde están y dónde viven, y que construyen unos índices del riesgo del país. Y cuando ellos presienten con alguna corazonada, alguna intuición, alguna cosa pasa. O de pronto es lo que le pasa a uno cuando vive en un barrio maluco. No sé si alguno de ustedes ha vivido en un barrio maluco, ¿sí? Usted vive, vamos a decir, un barrio maluco donde yo vivo en La Consolación, es un barrio maluco. ¿Sí? Y entonces digo, ¿usted dónde vive? En La Consolación. Yo soy un hombre, pues, tranquilo, chévere. Usted vive en La Consolación, usted debe ser un mal tipo, ¿no? Entonces ese es un criterio con el cual el sistema financiero internacional juzga el riesgo de los países, eso se llama riesgo país. Y entonces eso se vuelve un problema de especulación, porque a la larga el riesgo es la posibilidad de que un país no pague la deuda a los acreedores internacionales. Nosotros somos esclavos de ese sistema. Nosotros no discutimos ese sistema. De hecho, en la Constitución dijimos que lo primero que se programa en el presupuesto es la deuda. Entonces, ¿cuál de ustedes, seguramente muchos de los que escuchan acá que tienen finanzas familiares, cuántos de ustedes dicen, no, yo prefiero pagar la tarjeta, pero yo este mes no como? Yo prefiero pagar la tarjeta, pero este mes no hay arriendo. ¿Será racional que un Estado diga que es primero la deuda y luego el resto? Y entonces eso introduce problemas, porque si lo primero que yo programo es la deuda, el residuo, o como diríamos de manera más coloquial, el raspado de la olla, pues es lo que yo distribuyo al resto de los sectores del Estado, ¿no? Y entonces por ahí lo que queda marginal, pues eso es la deuda. Se me olvidó ponerlo por acá. La deuda se lleva el 33.1% del presupuesto. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo ya me he jugado el 90% del presupuesto en 3 sectores. Por eso es que luego yo tengo que darle a ciencia y tecnología por allá las migajas, 500.000 millones, que eso nos sirve para financiar doctorados, para hacer un cara. Y ni hablemos de cultura. En este país nos quedamos de la cultura, pero la cultura tiene apenas 450.000 millones de pesos. Entonces,
Usted no puede decir que esto es un sistema de distribución del presupuesto racional. Esto no es racional. Esto es el resultado de presiones poderosas, fuerzas de poder que se escenifican en la sociedad y que le dicen al gobierno, pilas, toca esto. Pero nosotros también sabemos, los que tenemos tarjetas de crédito y hemos vivido endeudados, que usted puede llamar a un banco y decirle, venga, hágame un favor, refinancien la tarjeta. Cuando no se lo llaman, no le dicen, necesitamos ayuda en algo. Digamos que nosotros entramos, ¿cierto? Y queremos compartirlo. Se supone que yo ya puse que estamos como comunicaciones FCE, pero me sale que soy yo o le sale a él el perfil que es él. ¿Tú sabes ahí cómo hago para cambiar? Porque si lo pones compartir. Mira, compartir en una página. Entonces ahí, Sí, pero el problema. publica ahí y se puede. pero a la larga. O sea, si la idea era publicarla acá, párate ahí y compartirla. Ahí. Sí. La deuda para ser pagada debe ser legítima. ¿Cómo así que aquí vinieron unos noruegos y me prestaron por unos barcos? Y llegó el gobierno militar de los años 80 y se robó la plata y no hubo ni barcos, ni plata, ni un carajo. Y luego vienen los noruegos a decirme que venga la plata que yo le presté. No, señor. Le mandaron en un tribunal en Noruega y los noruegos reconocieron la causa de la deuda ilegítima y dijeron, Ecuador tiene razón. Tanto el prestatario como el prestamista, el prestatario como el prestador deben ser solidarios en la gestión del recurso. No solamente es preste la plata, sino que yo como prestamista tengo que saber cómo se está utilizando. Y con esa tesis, Ecuador desconoció más de 500 millones, desconoció no, deslegitimó 500 millones de dólares que tenía de deuda pública y liberó esa plata y reformó su sistema de educación superior, reformó su sistema de salud, amplió sus capacidades en ciencia y tecnología. Sorpréndanse, Ecuador potencialmente tiene más avances en ciencia y tecnología en los últimos 10 años que Colombia en los últimos 60. Vayan, miren lo que están haciendo las universidades ecuatorianas. Entonces, esa es la discusión de fondo. La deuda sí hay que pagarla, pero la deuda en unas condiciones de equidad y justicia. Porque la mayor parte de lo que pasa en este país es porque hay un sistema financiero que deprea a todos los sectores sociales, fundamentalmente, ustedes lo saben, los que tienen deuda, la mayor parte de nosotros vivimos colgados de deuda, es porque el sistema financiero pone unas condiciones absolutamente ridículas. O es que aquí ustedes no pagan una cosa que se llama cuota de manejo de la tarjeta, o no pagan una cosa que se llama, ¿cómo es que se llama? Cuando van a un cajero y retiran plata de otra red, les van sacando de a 10.000, 8.000, 9.000. Ustedes saben cuánto cuesta una transacción entre redes, menos de 25 centavos de peso, pero se la cobran 8.000. El hecho de ignorar nos ha convertido en esclavos de una gente que se gana la plata relativamente fácil. Ser banquero en un país como Colombia debe ser una maravilla. No es por envidia, ¿no? Es chévere que sean banqueros. Sí, ojalá todos pudiéramos ser banqueros. El problema es que nos arruinaríamos. ¿A quién robar? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Muchas gracias por la atención, de verdad, chévere. Bueno, muy bien. Entonces, para continuar la línea de reflexión sobre el sentido del presupuesto público, las cifras contables, pues vamos a hacer una reflexión sobre las bases teóricas de la contabilidad. A todo el mundo, en este momento es donde los transeúntes se desaparecen y los estudiantes se duermen. Contabilidad. Bien, entonces vamos a reflexionar, vamos a ver la contabilidad desde un punto de vista distinto. Muchos dirán, la contabilidad es una técnica. Es un conjunto de instrumentos para representar datos. ¡Qué mamera! ¡Qué cosa tan densa! Pues bien, la contabilidad no es simplemente una técnica. La contabilidad es sobre todo una forma de pensar, una forma de nombrar,
una forma de actuar en el mundo económico central en la modernidad. Es tan central que para administrar conflictos políticos usamos la contabilidad. El gobierno sale y dice, la contabilidad no cuadra. ¿Lo han visto? O llega y dice, los estudiantes están protestando, tomen 500.000. Entonces la contabilidad no es simplemente el proceso de tener personas haciendo cuentas, sino que la contabilidad es una racionalidad que en la sociedad moderna hace que las personas piensen de una manera u otra. Por ejemplo, cuando ustedes deciden venir a esta sesión y les piden a sus padres, papá, 10.000 pesos que me voy a ir allá a la 72 a escuchar unas clases, sus papás seguramente dirán, gastos, ustedes solo gastos. Pero ustedes, los que tienen formación contable, inmediatamente les dirán, no papá, es una inversión. Es decir, la contabilidad tiene la capacidad de hacernos pensar y ver la realidad de una manera u otra. El problema es que la gente del común desdeña de la contabilidad. Lo peor es que también los practicantes de la contabilidad desdeñan de ella y entonces por eso no conocemos y no comprendemos los usos de la contabilidad. ¿Estamos? Mi principal objetivo con la sesión entonces es hablar de la contabilidad como un modo de pensar. Es decir, no es lo mismo ir por la calle comprando cosas sin pensar en lo que llevas en el bolsillo, a levantarse y pensar qué vas a comprar con lo que tienes en el bolsillo. ¿Estamos? Y la forma como veas lo que tienes en el bolsillo cambia la manera como eres y actúas en la sociedad. Por ejemplo, si tú tienes estos 17.000 pesos en el bolsillo, pero tú piensas en ir a comer a un restaurante en el centro comercial donde el almuerzo cuesta 30.000, inmediatamente tú te sientes y te ves como un pobre. ¿Estamos? Pero si tú en cambio piensas con estos 17.000 ir al restaurante sobre la Novena, donde puedes comer un almuerzo completo por 8.000, entonces 17.000 te alcanza para invitar a otro. Por consiguiente, la contabilidad no es simplemente una técnica, sino una forma de pensar muy vital para las sociedades modernas y contemporáneas. Porque la contabilidad nos hace ver la realidad de una manera, nos hace actuar en esa realidad de una manera y nos ayuda a construir el sujeto económico. Y el sujeto económico es un sujeto central hoy en el mundo. Los políticos siempre tomarán el concepto de sujeto económico como el central. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles son las dos fuentes? Hay que ir a los orígenes, es lo que académicamente llamamos la genealogía. La genealogía, cuando piensan en el árbol genealógico, es ir a la génesis. ¿Cuál es la génesis del poder que la contabilidad tiene? ¿Estamos? O sea, si la contabilidad es un modo de pensar, es muy poderoso, porque la forma como pienses hace que puedas invitar a otro, tienes poder, o te sientas un pobre que no tiene nada que hacer. ¿Estamos? ¿De dónde viene el poder de la contabilidad? Dos son sus orígenes. Se pueden situar hacia la Edad Media. El primero es que los seres humanos creemos que lo que es real es lo que queda escrito. Esto es propio de las sociedades modernas. Lo que no está escrito no existe. Por ejemplo,
Cuando a uno lo juzgan como delincuente, tiene que estar la sentencia. O cuando a uno lo absuelven, tiene que estar la sentencia. O cuando uno tiene que decir que pertenece a algún medio, uno tiene que traer el certificado. ¿Estamos? La sociedad moderna cree que lo escrito es lo real. Y dado que la contabilidad y los libros contables desde la modernidad se convierten en la base de lo escrito, el poder de la contabilidad consiste en dejar escritas cosas. ¿Estamos? De ahí la importancia de los libros contables. Ese poder se llama gramatocentrismo. El gramatocentrismo consiste en que la sociedad No me pose. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. No me van a posar. Señor, no he posado nada. Amigo, no he posado nada. No estaba. Yo estaba orinando. No estaba orinando. Entonces, el gramatocentrismo consiste en la idea de que lo que está escrito es real y es verdadero. A ver, pensemos esto. Cuando en una sociedad dicen lavado de activos, el lavado de activos consiste en que las transacciones económicas que no son legales, que no son legítimas, pasen por la contabilidad. Es decir, por ejemplo, negocios como el narcotráfico generan recursos económicos, pero solo cuando pasan por la contabilidad se vuelven verdaderos, legítimos. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque quedan escritos. Segundo elemento del modo de pensar que es la contabilidad es la calculabilidad, la representación numérica. Los seres humanos modernos también creemos que lo que se representa en números es real, a tal punto que la gente del común cree que los números son entes existentes independientes de nosotros, ¿no? O sea, la gente se pregunta, 2 más 2 es 4, ¿por qué? Porque esa es la realidad. Pero ¿alguien ha visto un 2 caminando por la calle? Es decir, ¿es un 2 un ente real o es una construcción humana? ¿Estamos? Los seres humanos creemos que lo que se representa en números existe independientemente de los seres humanos. Pero dados que los números son ideas lógicas humanas e invenciones nuestras, todo lo que se representa en números es una construcción humana. ¿Estamos? Por consiguiente, la contabilidad no simplemente representa, sino que la contabilidad construye, crea. Imagínese, usted puede decir que un dinero que gastó se vuelve beneficios. ¿Qué hace un banco? Un banco le presta a alguien plata y le dice, para seguir la línea de argumentación del profesor Jairo, me paga en 10 años. El banco inmediatamente registra el desembolso y cada periodo registra los ingresos futuros. La pregunta es, ¿existe plata en el futuro? No, lo que existe es el compromiso, pero el banco reconoce 100.000 pesos que le prestó más los intereses futuros. Aún no existen, pero en la contabilidad quedan. O sea que la contabilidad no representa entes externos, sino que los crea. ¿Está claro? Entonces, los ciudadanos no tienen idea de esto, pero entonces para seguir la línea del profesor Jairo Bautista, cuando del banco lo llaman a usted a decirle, hemos visto que usted es un magnífico cliente y lo que vamos a hacer es que le vamos a reorganizar sus cuotas para que queden más baratas.
Lo que el banco está haciendo es un contrato telefónico con el que usted se compromete más periodos en el futuro e inmediatamente la contabilidad calcula esos intereses para el futuro y los mete al valor presente de lo que usted tenga. O sea que cuando a usted lo llaman no le están haciendo un favor. Lo que le están diciendo es, permítanos en este momento crear compromisos en el futuro suyos conmigo que la contabilidad ahí reconoce. ¿Estamos? Por consiguiente, el poder del pensamiento contable es que en un mundo económico la gente cree que la contabilidad es simplemente neutral y técnica, pero la gente no sabe que con la contabilidad se administran a las personas, se administran a las organizaciones. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, este modo de pensar tiene efectos tanto individuales en las personas como sociales. Depende el tipo de contrato que le hagan firmar. Ahora, de acuerdo a las nuevas leyes que existen, ya ni siquiera le piden que usted firme. Si cuando usted le dice estoy grabando esta llamada, no es para protegerla, es porque los contratos quedan en firme cuando usted telefónicamente dice sí. Entonces hay que tenerlo claro. Algunos de estos contratos señalan que aunque usted pague de manera anticipada, usted tendrá que reconocer la deuda pactada en el momento. En muchas ocasiones no le permiten que usted se salga del contrato. Si se sale le dicen, no, tiene que venderle a otro la cartera. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, bien. Voy a empezar con el sentido social y finalizaré con el sentido personal individual. Cuando en un país, fruto de tendencias como las que narraba el profesor Jairo, se están vendiendo los activos públicos por muchas razones, muchas de ellas ideológicas, presiones institucionales y demás, nos dicen, no, hay que vender Ecopetrol. No, hay que vender la ETB. El principal argumento que el político utilizará serán las cuentas, los informes contables, en los que dirán, este negocio es insostenible. Un ciudadano promedio, lo primero que tendría que pensar es, pero si es insostenible, ¿quién lo va a comprar? Normalmente los políticos consiguen inversores internacionales. Como si los inversores internacionales fueran de la Asociación de la Madre Teresa de Calcuta, que anda intentando salvar empresas quebradas. No. Las cifras contables se preparan con intereses políticos cuando se intentan mostrar insostenibilidades financieras. Ha ocurrido en el país, por ejemplo, en muchas ocasiones, cuando se vendió Telecom, cuando se intenta vender la empresa de teléfonos de Bogotá, o cuando se intenta mostrar que se necesita financiación externa para, por ejemplo, privatizar una parte de Ecopetrol. Entonces, las cifras se presentan mostrando que las empresas públicas, por ejemplo, deberían venderse. ¿Estamos? Lo mismo ocurre con los hospitales, lo mismo está ocurriendo con la Universidad Nacional. Varios estudiantes de maestría me dijeron, pero es que 41 billones de pesos que le dan a la educación es muchísima plata. Ustedes la malgastan. Entonces, para entrar a ver la contabilidad por dentro. Mientras que en las fuerzas militares, el presupuesto del sector defensa es presentado de manera desagregada. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa se separa de la policía, se separa del fondo rotatorio, se separa de los fondos de pensiones. A la Universidad Nacional le dan una plata y dentro de su plata debe fondear las pensiones.
¿Qué pasa cuando con la propia plata que a ustedes les dan en su casa, no solo le dicen, vaya a estudiar y cuando vuelva trae huevos y leche para mañana el desayuno? No alcanza, ¿no es cierto? No alcanza la plata. El uso y la organización del presupuesto y las cuentas termina teniendo un impacto político, un impacto social que hace que los sujetos, por ejemplo, digan, no, pues es que qué ineficientes. ¿Estamos? Y el problema de fondo no es la exactitud de las cuentas. El problema es que cuando la cifra contable se presenta, los sujetos creen que es real y desconocen que detrás de ella hay un conjunto de criterios e intereses que las presentan de diferente manera. ¿Está claro? Bueno, ¿cuál es la trascendencia de esto para que todos lo entendamos? ¿Por qué creen ustedes que el ministro de la Defensa Nacional de los 2 últimos periodos no ha sido un militar o un civil experto en defensa? ¿Por qué los ministros de la defensa son o los expresidentes de la Federación de Comerciantes o los expresidentes de la Asociación de Industriales? Porque en el sector defensa, donde se dirige una cantidad de dinero importantísimo, hay miles de contratos, miles de cuentas reservadas que se entregan para que las administren comerciantes, no expertos en defensa ni en seguridad. Estos son los usos políticos en el nivel macro de la contabilidad. ¿Estamos? Hay muchos más, pero los quiero vincular con los usos personales de la contabilidad. Después de que en una sociedad la contabilidad comienza a ser usada para administrar la sociedad en los términos que he señalado, los sujetos interiorizan la contabilidad como forma de pensar. Déjenme, les doy un ejemplo. Las reformas del Estado han llevado a que los ciudadanos no entiendan las pensiones como un proceso solidario de redistribución. A ver, lo explicamos. Los seres humanos nos inventamos a finales del siglo XIX la noción de pensión. La pensión es un proceso social que tiene como objetivo que cuando las personas ya no son económicamente productivas, las personas puedan seguir consumiendo. No es para que seamos buenos y todos vivamos bien, no. Es para que la economía siga funcionando. ¿Estamos? En la idea inicial de las pensiones se fondeaban con los aportes de los trabajadores, con los aportes de los patronos y con los impuestos colocados a las más grandes empresas y a los más grandes capitales para redistribuir, para que después esas personas siguieran consumiendo y siendo sujetos económicos. ¿Estamos? Los cambios del presupuesto público, los cambios de la contabilidad, nos dicen ahora que la pensión no es ese proceso social, sino que es un proceso individual de ahorro, que consiste en que cada cual ahorre y reciba la pensión fruto de sus ahorros. ¿Estamos? Si la pensión ya no es el proceso de la política pública de redistribuir para que la gente pueda consumir y la economía sea bullante, sino que la pensión es un proceso de ahorro individual, pues entonces ya nadie va a lograr ahorrar todo lo que necesita para vivir después. Y por eso los fondos de pensiones privados están entregando los datos que están entregando de insostenibilidad. Pero ¿qué pasa? Los sujetos ya no ven las pensiones como ese proceso social de redistribución, sino que lo ven como un proyecto individual de ahorro o inversión. Es decir, el uso de la contabilidad ya no se queda solo en el Estado, sino que los sujetos lo ven así. Ejemplos. Yo estuve en mi periodo sabático recientemente como profesor de la Universidad de Burgos
en España, y ustedes saben que la sociedad española pues tiene un nivel demográfico de maduración muy amplio, entonces hay muchos viejitos. Y me senté en una cafetería y habían dos viejitas jugando naipes. Y la discusión en ese momento de las dos viejitas era que una le dice a la otra, ¿oíste? Bueno, no oíste, ¿no? Yo lo pongo en mi contexto. ¿Cómo así que me subieron solo €1 de la pensión? Estos políticos sí son el colmo. €1 fue el incremento de los pensionados en España este año. Pueden buscar en El País. Y la otra viejita le contesta, pero usted es bien boba, si estamos muy viejas, hay menos gente trabajando, no alcanza la plata que dan. Es decir, los sujetos ya interiorizaron la forma de pensar según la cual la pensión no es el proceso social y público de redistribución para que la gente consuma y viva, sino que la pensión es un proyecto individual de ahorro. ¿Estamos? ¿Por qué me voy por acá? Muchas gracias. Porque las reformas de educación superior y del presupuesto de educación superior y de la política pública de educación superior están usando datos contables para modificar la subjetividad de ustedes y de los ciudadanos. Cuando el gobierno comienza a dirigir plata a hacer pilopaga o a crear el proyecto Generación E, lo que está haciendo es, vean la educación no como el derecho social para ser un mejor ciudadano, sino que vea la educación como un proyecto de inversión, que si usted se endeuda y va a una universidad de élite, seguramente tendrá un retorno superior. Con estos datos contables y esta forma de crear la política pública, se cambia la expectativa de las personas, se cambia la subjetividad. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la contabilidad es un lenguaje. ¿Lo han oído? Es el lenguaje de los negocios. Y el lenguaje cambia la manera como las personas se ven a sí mismos y ven a los demás. Usted puede cambiar un gasto por una inversión. O puede ver una inversión y volverla un gasto. ¿Está claro hasta ahí? Bien. ¿Dónde están los desafíos para la contabilidad? Necesitamos entender una contabilidad que no sea simplemente la contabilidad de las empresas, sino que sea una contabilidad de lo público, una contabilidad del Estado para los ciudadanos. Déjenme lo explico. ¿Qué argumentos se han usado en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, para no construir el metro? Se han utilizado herramientas contables y financieras para justificarlo. Por ejemplo, se ha dicho, si invertimos 10 billones en el metro tendrá que generar unos ingresos que igualen esa inversión. Técnicamente llamamos a eso la tasa interna de retorno. Los financieros lo usan con mucha asiduidad, este concepto. Dicen, el valor de la inversión actual debe ser igual a los flujos futuros de los ingresos de la obra. Y lo que iguala estos dos valores es una tasa que se llama tasa interna de retorno. Lo han estudiado, ¿no? Esto es propio de la lógica privada empresarial. Si esta herramienta de las finanzas se usa para valorar el metro, nunca se va a hacer un metro. Porque las obras públicas no generan simplemente flujos privados. Las obras públicas generan externalidades. Cuando usted hace un metro, se revalorizan las zonas donde se construye. Cuando usted hace un metro, se aumenta la productividad porque la gente que vive en las zonas más lejanas no tiene que madrugar 2 o 3 horas para desplazarse. Cuando usted hace un metro, las personas se movilizan más rápido y no compran 2 y 3 carros, sino que se movilizan con dignidad en un sistema de transporte público que influye. Y eso no queda reconocido en los flujos futuros.
Cuando se usa la contabilidad para justificar no hacer el metro, lo que se niega es la economía pública. Lo que se niega es que las grandes obras públicas, no solo aquí, sino en todo el mundo, no generan flujos de efectivo que igualen a la inversión, sino que generan externalidades positivas. Muy bien. Entonces, para ir cerrando. Que el valor presente se volviera cero, ¿sí? Eso es completamente diferente, hasta donde yo lo entiendo, al mínimo valor esperado, ¿no? O sea, la TIR es indiferente del valor de la inversión. Lo que uno tiene que mirar, o sea, hasta donde yo lo entiendo, lo que uno tiene que mirar es la tasa esperada de retorno que van a tener los inversionistas. Esto es tal cual lo que estoy diciendo. Para hacer una obra pública, lo primero que se dice hoy en el sector público, en las políticas públicas, es que la inversión sea sostenible. Claro que sí, esto es finanzas básicas. Los flujos, escúchame, los flujos, perdón. Precisamente por eso. No, espera un momento. Pagar la rentabilidad mínima, ¿sí? Que el riesgo que se está asumiendo por los inversionistas, ya sea el Estado, ya sean bonos, ¿sí? Devenga. Entonces lo que uno espera es que el PPN de esto sea positivo, no que la TIR sea grande o sea baja. Lo importante es encontrar una TIR que sea lo suficientemente alta como para poder tener un PPN positivo. Y la pregunta es, estoy de acuerdo con lo que dices, que uno tiene que mirar las externalidades generadas por las inversiones, ¿sí? Pero depende de quién lo esté invirtiendo, porque es que si lo van a invertir de forma... Estoy hablando de la obra pública. Listo. El Estado se financia de alguna manera, ¿sí? De cierta forma tú puedes imprimir billetes o recolectar impuestos, ¿sí? Pero todo eso tiene un costo y tiene un costo de oportunidad. Entonces tienes que mirar realmente cuál PPN es el mayor para poder generar un mejor retorno hacia la sociedad. Entonces no es tan sencillo como decir vamos a construir un metro y ya, o por lo menos así lo pienso yo, sino que uno tiene que mirar dónde están las oportunidades de inversión y cuáles son las que mejores retornos tienen para la inversión y mayor provecho le traen a la sociedad. Y el Estado no siempre financia todas las obras de forma pública, con la plata que ellos tienen, porque muchas veces no les alcanza porque tienen muchas cosas. Tú lo acabas de decir, hay defensa, hay salud, hay transporte, ¿sí? Entonces, no sé, creo que hay que mirar las cosas como también pensándolas, hay más, ¿sí? Hay que hacer una redistribución de ese dinero y hay que pensar qué es lo que mayor beneficio le trae a la sociedad. Bien, estoy de acuerdo con la parte final del argumento, pero vamos de nuevo a lo técnico. ¿Sí? Ojo, mi argumento es el siguiente. Muchas obras públicas no se han realizado porque se ha buscado un retorno de la inversión y es precisamente a lo que yo me opongo, y ese es mi punto de vista. No se debe valorar los retornos de la inversión desde el punto de vista financiero privado. ¿Y por qué no? Porque la lógica privada que evalúa retornos tiene una lógica distinta a la lógica del Estado, es una economía distinta. Cuando planteo esta inecuación, lo que estoy diciendo es que, y esto es técnico, esto lo puedes encontrar en la evaluación de todos los proyectos públicos, el valor que se haga de una inversión debe igualar al valor presente de los flujos futuros de la inversión. ¿Estamos? Y el valor que iguala esto es la tasa interna de retorno, que lo lleva a cero, o sea que iguala esto con esto. Tendremos que tasarla. Claro, si tú no colocas una inecuación, sino que simplemente colocas una inversión y la quieres volver cero, pues le sacas la tasa interna de retorno. Pero cuando colocas los dos valores, dices, invierto algo y tengo estos flujos futuros, ¿cuál es la tasa que iguala la inversión y los flujos futuros? Eso se llama la TIR. ¿Claro? ¿Estamos? Entonces lo que yo estoy diciendo es, la evaluación de la obra pública con base en la TIR es inconveniente. Nunca he hablado de la financiación de la obra pública. Estoy hablando de la evaluación de la obra pública. Pues por supuesto, la obra pública se puede financiar de muchas maneras.
Y uno de los motores más importantes ha sido buscar aparentemente la colaboración con el privado. Por ejemplo, se han creado una serie de instrumentos que se llaman contratos de colaboración público-privada bajo este objetivo, que por ejemplo, para las carreteras 4G implicaría que el sector financiero trajera la plata sin que el Estado pusiera un peso, pero lo que terminó ocurriendo es que el Estado tuvo que colocar plata para poder igualar la obra pública. Entonces, para que lo veas con detenimiento, lo que estoy diciendo es, en el sector público, el uso de esta herramienta como el principal instrumento para evaluar si se hace una obra es inadecuado, porque no reconoce los otros factores. Por ejemplo, la medición del costo de oportunidad es una de las cosas más difíciles de encontrar en una sociedad y en economía. O sea, el costo de oportunidad tiene unos problemas brutales. ¿Estamos? Pero entonces te pido, para poder cerrar, y claro que ahora conversamos más, lo que quiero señalar es los usos de la contabilidad y los usos de las herramientas privadas que han venido dominando la lógica de la decisión de las políticas públicas son inconvenientes porque han borrado la distancia que existe entre la economía privada y la economía pública como forma de pensar, como herramientas, como proceso de evaluación. Está bastante estudiado y documentado los efectos de muchos procesos de privatización, donde lo que se planteaba era la mejora sustancial del servicio, que en algunos se ha conseguido, y la reducción del costo de capital y de oportunidad. Por ejemplo, para ponerlo en plata blanca, la privatización de las empresas de servicios públicos domiciliarios ha mejorado los servicios públicos en muchas partes, pero ha incrementado las tarifas de una manera que ha sustraído bienestar social de los ciudadanos. ¿Estamos? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que la tasa de retorno del inversor es superior. Y cuando llega cierto problema, pues entonces la empresa privatizada se vuelve ineficiente y después demanda al Estado por muchos billones de pesos, como es el caso de Electricaribe. Entonces, el punto central, pero esto no es que a mí se me ocurra, esto está muy documentado. La lógica de la economía pública reclama el uso de otras herramientas, tanto contables como de análisis financiero, para entender los procesos públicos. ¿Estamos? Por ello necesitamos tener en la mente, si la contabilidad es una forma de pensar, una distinción clara. La contabilidad privada, que asocia ingresos y gastos, ¿estamos?, es útil para las personas solas, independientes. ¿Estamos? Si mis ingresos no son muy buenos, entonces yo recorto los gastos. Eso puede ser razonable para una persona. ¿Estamos? Pero para una economía, si mis ingresos no son buenos, yo no puedo simplemente recortar los gastos, porque mis gastos son los ingresos de otros. Este es el punto central para entender cómo desde la macroeconomía, pero bajado al nivel micro, las lógicas y formas de pensar contables de lo privado no sirven para lo público, porque lo público es un sistema, una estructura. Lo privado soy yo y mi bolsillo. ¿Estamos? Por eso hay que ser cuidadoso con la lógica y la forma de pensar que la contabilidad nos pone. Si seguimos pensando los bienes públicos como la educación, como la salud, estamos desde la lógica privada, es decir, yo voy y cojo el crédito, o yo voy y tomo la financiación contingente al ingreso, no estamos entendiendo que lentamente estamos desmoronando lo colectivo, estamos desmoronando los bienes públicos. Ese es el argumento central que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, entonces a continuación nos va a acompañar el profesor Luis Fernando Valenzuela, quien trabaja el área de auditoría y responsabilidad social y ética, y nos va, digamos, como a ayudar también a entender desde este ámbito las discusiones que estamos teniendo. Muy buenos días para todos. Esta sesión que estamos haciendo y que espontáneamente hemos dividido en 3 fases, culmina con esta tercera fase, que es el papel de todos. Por eso la he llamado decisiones éticas del auditor. Y el auditor somos todos. No hay un borrador, pues, ¿Marcador? ¿Marcador o borrador? marcador. ¿Ese borrador No, ya lo puedo utilizar. Creo que aquí le dejamos algo. Profe. Muy bien. Mi sesión va a desarrollar estos 7 puntos, pero no se me asusten porque rápidamente desarrollamos la mitad. El primero, en 1975 yo di mi primera clase, hace 43 años. Iba para una escuela entusiasmado, feliz. Tenía que llevar reloj. En esa oportunidad llevé el reloj de mi abuelita porque había que tocar la campana. No podía dar la clase sin que tuviera reloj. Segundo, tenía que ir con corbata, porque sin corbata tampoco podía dar la clase. No me dejaba entrar el Como maestro comentarios de los que de las yo cosas estudié en la Normal Nacional, necesariamente Ya, ese tenía retomó. que tener un saco o una chaqueta. En esa oportunidad utilicé la chaqueta de un tío. O sea que iba más o menos en una situación como la que acaba de plantear el profesor Mauricio, totalmente endeudado y pensando en el futuro. Pues bien, el problema es que en esa época yo llegué a la clase y yo me preguntaba, ¿pero por qué estoy aquí? Unos niños al frente felices, contentos, espontáneos. Pero mi caso, ¿cuál era? ¿Yo por qué estaba ahí? Por las necesidades, por las circunstancias, porque ahí me pusieron a estudiar en la Normal. O sea que no fue una decisión mía. En parte fue una decisión que tomaron por mí. Hoy, en el 2018, estoy aquí porque quiero. Hoy estoy aquí porque tomé la decisión yo. Nadie más me dijo que estuviera acá. Fue libre la decisión, fue autónoma. Porque quiero que esta sociedad cambie. Como dice la consigna de los estudiantes, mi maestro marchando también me está enseñando. Y yo la quiero cambiar. Yo, enseñando en las calles, también
Estoy cambiando la sociedad. Esa es la razón por la cual estoy aquí. Me pregunto entonces, ustedes, estudiantes, transeúntes, ¿por qué están acá? ¿Cuál es la razón? Cada uno tendrá una razón. Por favor, distribuyan estos papelitos, escriban la razón por la cual están acá. ¿Qué los tiene acá? Escríbanla. Ahí les traigo un papelito para que escriban. Rotemos por ahí lo que más podamos, por favor. Y esta sección se llama la opinión del auditor. La opinión del auditor tiene que ver con lo que nos explicaba el profesor Jairo y lo que nos acaba de explicar el profesor Mauricio. Una organización, y el Estado es una organización, tiene unos recursos, tiene unas funciones, tiene unos objetivos. La contabilidad registra las operaciones, pero el profesor Mauricio nos ha hecho ver que la contabilidad no es simplemente técnica, tiene una intencionalidad. Nuestra parte es mirar, evaluar, criticar, explicarnos si esa contabilidad y lo que está haciendo es correcto o no es correcto. A través de una opinión, de un juicio, debemos manifestar si lo que el Estado, una organización, la que sea, económica o no económica, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, le está mostrando a unos usuarios si esa información es correcta o no. Es donde interviene un tercero, que es el auditor, y que tiene como función dar una opinión, emitir un juicio con unas técnicas, pero sobre todo, y viene la parte importante, con una percepción moral de lo que está visualizando. Tiene que comprobar, verificar si lo que tiene al frente es o no es cierto, es o no es verdad. Y todos entendemos que la información que producen las organizaciones, empresas, incluso el Estado, pueden tener errores, porque esa información es procesada por los seres humanos. Puede haber omisiones. Incluso ahí en esa información puede haber fraudes. Y es muy difícil que el auditor pueda detectar todos los errores, encontrar todas las omisiones, encontrar los fraudes. Y sin embargo, ese auditor no puede eludir su responsabilidad de emitir una opinión. El auditor está en la obligación de emitir una opinión. Para eso se le contrata. En nuestro caso, como simples ciudadanos, nosotros somos auditores de la empresa más grande de un país. En nuestro caso, Colombia tiene un presupuesto, lo ejecuta, produce unas informaciones, tiene un balance. Y nosotros tenemos que ejercer una función de vigilancia, de inspección, de decir si eso que nos están entregando es o no es correcto. ¿Cómo hacerlo? Primero, echando mano de la técnica. En auditoría tenemos una técnica para comprobar que lo que está escrito en esos balances, en esos estados de resultados, es o no correcto. Tenemos unos programas de auditoría, tenemos unos procedimientos, unas pruebas, hacemos entrevistas, observación, y con base
en la obtención de evidencia producimos la opinión, lo que nos parece. Hay diferentes tipos de opiniones. Una, la más elemental, lo que he visto es correcto, no tiene ningún problema, se ajusta a la ley, refleja la realidad. Esa es una posibilidad. Pero hay otra posibilidad. Eso que hay ahí, en esos informes, tiene errores, tiene problemas, hay equivocaciones. El auditor entonces no puede moralmente, éticamente, no puede decir que eso está correcto. Está en la obligación de manifestar que esa información tiene errores. Tercero, puede suceder que esa información tenga errores tan graves que esa información no refleja la realidad, está equivocada, es falsa. Caso en el cual el auditor tendría moralmente que decir: esa información no sirve, está mala, no refleja la realidad de la organización. Y hay otra opción, cuando el auditor no tiene forma de acceder a la información, de obtener las pruebas, de obtener las evidencias para emitir una opinión. Mal haría el auditor en decir que eso está bien, porque no lo ha comprobado. Pero también haría mal en decir que eso está mal, porque tampoco lo ha comprobado. Entonces esa opción es la negación de la opinión. Un auditor ético tendría que decir: me abstengo de opinar, niego la opinión. Muy bien, el problema, vamos para el quinto caso, el quinto punto del itinerario que estamos siguiendo en esta sesión. El problema es que muchas veces los auditores y nosotros como ciudadanos tenemos al frente información que le encontramos errores, que le encontramos problemas y nos quedamos callados. O simplemente avalamos, firmamos o hacemos como si eso no fuera problema nuestro. ¿Será que eso nos está pasando con el presupuesto, con lo que nos está entregando la nación, con lo que está entregando el gobierno de las cuentas del país, que nosotros somos indiferentes, que no decimos nada? Ese caso, esa situación, lo enfrenta al auditor a algo que se llama dilema ético. Y un dilema ético es: ¿qué hago? Similar a la pregunta que les he hecho ahí. ¿Qué hacer? Usted por la mañana, 7 de la mañana, hizo una reflexión: ¿voy o no voy a las 72? ¿Voy o no voy? ¿Será que le comento a mi mamá? ¿Será que le comento a mi papá? ¿Será que llamo a un amigo? Porque si ese amigo va, yo voy. Si él no va, yo no voy. O sea que ¿de qué depende la decisión de usted estar aquí? ¿De otra persona? ¿O del tiempo? Si no llueve, voy. Si está muy oscuro, yo no voy por allá. ¿De qué depende la decisión de estar acá? Similar le pasa al auditor. Cuando tiene esa información, encuentra errores, encuentra problemas, tiene que tomar una decisión, tiene que tomar la decisión para decir eso es correcto o no es correcto. Y se enfrenta a un dilema, sobre todo cuando encuentra problemas en un caso. Entonces, de tantos casos que hay, no solamente en Colombia, en el mundo, aquí muy cerca, por el lado del norte, funcionaba una de las empresas más importantes que tenía que ver con la que queda aquí a 2 cuadras, con la Bolsa de Valores, porque era la empresa más importante de administración de valores en Colombia, y desapareció. Estamos hablando de Interbolsa.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ya no está Interbolsa? Captaba recursos de pensionados, de público, la gente confió en Interbolsa, le entregó el dinero, Interbolsa lo iba a invertir, lo invirtieron mal, y después le dijeron a esos pensionados, lo sentimos, esa platica se perdió. Y entonces uno se pregunta, ¿y los auditores que revisaron esos estados financieros, por qué no advirtieron que había problemas? ¿Por qué dijeron en esas opiniones que todo andaba bien? Ese es un caso. Diariamente hay miles de casos en el mundo con la información errada, equivocada o fraudulenta, y que luego el revisor fiscal en Colombia o el auditor en cualquier parte del mundo no dice nada, se queda callado. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que no lo cambien, para que pueda tener continuidad al año siguiente. Es decir, está conectando con el error, con el fraude, con la omisión. Tiene una ética débil. Acá voy a distribuir entre ustedes casos que podemos llamar dilemas éticos del auditor. Rápidamente lo van a mirar, le dan lectura por parejas o por tríos. Creo que hay suficientes para todos, inclusive para el público que nos acompaña. Lo repartimos, por favor, los pasamos para atrás, unos cuantos. En su caso, el secreto profesional que contempla la Constitución política como derecho, además de juzgar que no se perjudique a la mayoría de grupos de interés internos de la empresa implicada. C. Denuncia los hechos ante la autoridad competente, dando cumplimiento a lo dispuesto por las leyes y sentencias vigentes, previa consulta con asesores legales, manteniendo de esa manera la institucionalidad. D. Intenta y logra un acuerdo con los implicados en los actos irregulares, absteniéndose de denunciar los hechos a cambio de la suspensión. Y que no me quedaron difíciles de construir, porque bastaba mirar lo que estaba pasando en nuestro país o afuera. Todos los días pasa. Les voy a leer en voz alta uno. En su calidad de auditor externo independiente, usted encuentra que el ente económico está confabulado con una cooperativa de trabajo asociado para tener a varias personas prestándoles servicios en sus instalaciones con la figura de ser asociados de la CTA, o sea, Cooperativa de Trabajo Asociado, cuando en realidad debería tenerlos vinculados con contratos de trabajo directo. Eso es muy normal. Eso viene ocurriendo desde hace unos 20 años en Colombia. Las empresas, para eludir sus obligaciones laborales, acuden a unos intermediarios, agencias de trabajo. Años después se crearon las cooperativas de trabajo asociado. Es muy fácil, por ejemplo,
caso de los vigilantes que ellos pueden pertenecer a una empresa de vigilancia privada, pero también es posible que pertenezcan a una cooperativa. Pues resulta que la cooperativa es una organización a la cual uno entra libremente y se retira libremente, pero han utilizado esa figura para hacerle el quiebre, hacer un esguince a las obligaciones laborales. Entonces, una empresa habla con la cooperativa y le dice: necesito 10 personas a trabajar aquí. Y la cooperativa le manda esas 10 personas. Trabajan en la entidad, pero en realidad no son trabajadores de la entidad, pertenecen a una cooperativa. Es una manera de eludir las responsabilidades laborales. Y claro, en detrimento de esos trabajadores, de esas personas. Nosotros en la Universidad Nacional, pues lo tenemos desde hace años, porque los vigilantes, que son una cantidad que los está pagando la Universidad Nacional con su presupuesto, antes eran de la Universidad Nacional, ahora no, ahora son de otra empresa. Incluso ahí en la entrada de la 30, a las 6:30 de la mañana, veo vigilantes en el puente de la 45. Además hay otros ahí en la 30 y una cantidad que uno no tenemos espacio. Hay más celadores que estudiantes por momentos y los está pagando la Universidad Nacional. Si usted encuentra eso y demuestra que ahí hay una anomalía, ¿qué hace? Siendo auditor, ¿qué hace? Vienen las situaciones. Primero, denuncia o pone en conocimiento de la autoridad disciplinaria o competente respectiva los hechos descubiertos, fundamentado en la protección del interés público como aplicación práctica del principio universal de justicia. Ustedes han oído por ahí un periodista de televisión que dice: si usted encuentra una anomalía en su barrio, en las calles, no se quede callado, denuncia. ¿Haría eso? B. No informa sobre los hechos a la autoridad correspondiente en razón a que aplica en su caso el secreto profesional que contempla la Constitución política como derecho, además de juzgar que no se perjudique a la mayoría de grupos de interés de la empresa implicada. C. Denuncia los hechos ante la autoridad competente, dando cumplimiento a lo dispuesto por las leyes y sentencias vigentes, previa consulta con asesores legales, manteniendo de esa manera la institucionalidad. D. Intenta y logra un acuerdo con los implicados en los actos irregulares, absteniéndose de denunciar los hechos a cambio de la suspensión definitiva de tales eventos hacia el futuro, manteniendo su vinculación profesional en la empresa y alcanzando ser una buena persona. Eso es muy normal, ese tipo de decisión. Yo encuentro una anomalía, reflexiono, aquí qué hago, denuncio, hablo con la empresa, le digo: he encontrado aquí esta anomalía, ¿será que usted, por favor, no la vuelva a hacer? Y entonces me dice: bueno, yo no lo vuelvo a hacer y usted sigue como auditor. Eso tiene un nombre en ética, se llama ética estomacal. Hay que conservar el puesto para seguir comiendo. ¿Usted va a actuar de esa manera? Ahí está otra posibilidad. Con el fin de no violar la confidencialidad, usted decide no denunciar los hechos y opta por dimitir o retirarse de la empresa, de manera que ni usted ni los otros resulten perjudicados. Esa también es viable. Esto aquí está raro, esto aquí está problemático, si me quedo hay problema, yo mejor me voy. ¿Le dio miedo? Hay un dicho muy popular que dice: si a usted le da miedo,
compre un perro. Compre un perro. Pero aquí eso no funciona. ¿Usted qué hace? ¿Será que usted utiliza esa opción de mejor irse para otra parte y ahí deja que el problema siga? Y la última opción de las 6 que le estoy dando, denuncia los hechos, porque de no hacerlo usted perdería su tarjeta profesional después de un proceso disciplinario y usted quiere evitar el castigo por parte de las autoridades, las que usted respeta profundamente. Son 6 posibilidades que se enfrenta cuando usted encuentra en ese caso anomalías en gente que está trabajando en la empresa, que es su cliente y donde usted es el auditor. ¿Qué hace? ¿Qué decisión toma de cualquiera de esas 6 opciones? ¿Qué hacer? Pues resulta que aquí ninguno de ustedes me puede decir, profe, ¿cuál es la correcta? ¿La A, la B, la C, la D, la E o la F? Y la respuesta es, depende. Depende. ¿Y sabe de qué depende? De cada uno de ustedes. De la formación que tengan. De la ética que hayan aprendido, de la formación en el hogar, en la escuela, en el barrio, en el colegio, aún en la universidad. Una de las discusiones es si la ética se puede o no enseñar a mayores. Hay muchos que creemos que sí se puede enseñar, que sí se puede aprender ética, que uno puede ser correcto y aprender a ser correcto aún siendo mayor. Hay personas que dicen que no, es otra corriente. La solución, por tanto, no la puedo dar. La solución se las propongo a la luz del autor norteamericano que se llama Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg, un profesor norteamericano, psicólogo, hizo su tesis doctoral sobre el desarrollo moral. Él continuó unos estudios de un psicólogo muy famoso, muy conocido, que se llama Jean Piaget. Jean Piaget observaba a los niños jugando con las bolitas de cristal, las canicas. De lejos los observaba y veía cómo ellos ponían reglas entre ellos en sus juegos. Empezó a tomar nota de esa conducta. Luego empezó a ver cómo iban madurando. Producto de ese análisis creó la teoría del desarrollo moral. Y es, en síntesis, lo siguiente: las decisiones que una persona toma en la vida dependen del grado de desarrollo moral que cada cual tenga. Y uno está en cualquiera de las 6 etapas que propone Kohlberg, que son sucesivas y que además se pueden clasificar pertenecientes a 3 fases. La primera fase se llama preconvencional y es cuando uno toma decisiones sin tener en cuenta las normas, las reglas, la autoridad. Eso poco importa. Es el caso de los niños. El niño aprende a caminar y va saliendo. Y el padre le dice, venga, venga, no se vaya. El niño no le para bolas. El niño es inquieto. Hay una moralidad heterónoma. Es lo que él crea. Listo. Luego hay una segunda etapa donde prima el individualismo, donde prima una finalidad instrumental. Pregúntele a un niño que si le puede prestar el juguete que usted quiere jugar un rato. El niño es un poquito egoísta. Es más,
Si usted toma el juguete del niño sin permiso, el niño ya quiere jugar con ese juguete porque es de él. Hay un poquito de egoísmo. Esas dos primeras etapas son etapas preconvencionales, o mejor, la fase preconvencional. A continuación, siguen dos etapas que pertenecen a la fase convencional, y es cuando tomamos decisiones siempre pensando en la autoridad, siempre pensando en la regla, en la norma. Es el caso que vimos hace 2 horas, cuando los vigilantes del edificio no nos dejaron poner los avisos sobre la baranda, cuando nos dijeron que allá tampoco. Ni siquiera es culpa de ellos. Ellos están atendiendo a alguien que está por encima. Ellos piensan en la autoridad y ellos dicen, mire, es que no es que seamos nosotros, es que nos mandaron, es que no podemos, es que el jefe, es que el administrador. O el caso de los 2 agentes de policía que estaban ahí y que estuvieron muy entretenidos con el profesor Mauricio. Ahí estuvieron los 2 en toda la conferencia. Ellos deben estar pensando, uy, la estaremos embarrando. Y si de pronto ya nos filmaron, porque es que nosotros también podemos filmar. Y decir, mire lo entretenidos que estaban los policías. Estaban en clase, a la calle. Esos policías suelen actuar en esta etapa, atendiendo la ley, la norma, pero la mayoría de nosotros estamos aquí, estamos en la etapa convencional. La mayoría actuamos porque el papá quiere, es la autoridad, la mamá, porque el profesor. Yo recuerdo la semana pasada o antepasada, en la asamblea donde la Facultad de Ciencias Económicas tomó la decisión de asamblea permanente. Iban siendo las 4 de la tarde, había más o menos 400 personas en las mesas negras. Y ahí, en uno de los salones de las mesas negras, pasó una profesora, abrió la puerta, hizo este gesto, es la autoridad, y fueron marchando un poco muchachos para adentro, más o menos 40. Atendieron la autoridad, atendieron la norma. ¿Cómo actuaron? ¿Qué decisión tomaron? ¿En qué estadio se encuentran? En una fase convencional. Por eso la preguntita que ustedes escribieron ahí apuntaba, ¿y usted por qué está aquí? Los señores transeúntes, ¿por qué? ¿Quién los obliga? Nadie. Están tomando la decisión. Pues yo me quiero enterar cuál es el problema de la universidad. Yo me quiero enterar por qué la Universidad Nacional tiene tan buen nombre, tan buen prestigio. Tenemos que entregarle un mensaje a la sociedad que nosotros no somos violentos, que nosotros queremos llegar a una etapa postconvencional, que es cuando nos convencemos de actuar correctamente, y eso es compatible con la norma. Pero ¿será que todo el mundo hace eso? ¿Será que el Estado y el gobierno hace eso? Y entonces ahí hay lugar a la autonomía, a la independencia. Ahí es cuando ciertos personajes de la historia se han revelado. El caso prototipo es el de Sócrates. Sócrates fue acusado de engañar en la plaza pública a la juventud, de pervertirla, y además fue acusado de no creer en los dioses en esa época en que era muy delicado, ahora no tanto. Y esa acusación dio para condenar a Sócrates a beber la cicuta.
Sócrates aceptó esa sentencia. Le ofrecieron volarse, le ofrecieron incluso mandarlo fuera de Grecia, fuera de Atenas en esa época. Sócrates no quiso, aceptó. Y ha habido casos en la historia similares, donde las personas, actuando en una etapa postconvencional, por ejemplo, en la última, que es actuar por principios éticos universales, y esos principios los llevan a decir, hago lo que me parece correcto, porque es correcto, no porque lo diga ninguna autoridad, porque eso es lo justo y lo correcto, lo bueno. Y a veces el día que la ley sea equivalente a lo justo y a lo bueno, estaremos en un país mejor. Y ese es el país que estamos intentando construir desde la Universidad Nacional, que debe ser pública, que debe ser gratuita y que debe ser de calidad, con acceso para todos. Actualmente somos, entre profesores y estudiantes, no más de 80.000, entre profesores y estudiantes, y hablo de todas las categorías. Estudiantes, más o menos 50.000. Profesores de planta, no alcanzamos a hacer 4.000 en todo el país. Los demás son ocasionales. Ellos no tienen tiempo. Ellos tienen que estar ocupados en otras actividades. Necesitamos más presupuesto. La Universidad Nacional debería tener por lo menos 500.000 estudiantes. Y para tener 500.000 estudiantes necesitamos un presupuesto 10 veces superior al que estamos funcionando. Esa es la pelea importante. Y cuando hablo de pelea, es la reivindicación de los derechos. No se trata de robarle nada a nadie, ni de quitarle nada a nadie que no nos pertenezca. Estamos reclamando es lo que es nuestro. Ese es el sentido de la ética en el control, de la ética del auditor. Porque nosotros somos ese auditor del Estado en algo, en un concepto que se llama rendición de cuentas. El Estado, a través del gobierno, presenta unos informes de lo que está haciendo con el presupuesto, y nosotros que estamos del otro lado le podemos exigir al Estado, le podemos preguntar al Estado. Esa es más o menos, a grandes rasgos, la intención que teníamos con este tema, que cierra la primera parte del profesor Jairo, que hablaba del Estado, del presupuesto, de las organizaciones, luego el profesor Mauricio, con el sentido de la contabilidad para pensar, no como instrumento, y cerramos con esto que es el papel de la ley. Da mucho que pensar. Si quieren alguna participación, algún comentario o alguna pregunta, pues con mucho gusto. Y les agradezco mucho la atención. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias a los profesores por acompañarnos en esta iniciativa. Lo primero, remarcar que hemos sido contundentes en la movilización y a través de estas iniciativas también estamos visibilizando la situación de la educación superior, y hoy fuimos bastante contundentes también llamando la atención de esta zona, por ejemplo, de la ciudad. Recordar que otras facultades van a hacer eso también el día de hoy, en el aeropuerto, en otros lugares. Y antes de irnos, pues me gustaría también, si tienen alguna pregunta, alguna consideración sobre la presentación. Lo primero es decirles que pues muchas gracias. Realmente creo que la Facultad de Ciencias Económicas no solo está llevando la batuta en esta movilización, fuimos la primera facultad en paro de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, sino que además estamos arrojando luces sobre la situación de la educación superior y sobre todo la crisis de financiarización y de financiación de la educación. Ante eso, pues muchas gracias a los profesores, y nos gustaría saber también quiénes tienen alguna consideración, pregunta o algún aporte frente a la situación que atraviesa hoy la educación superior.
gallego y a participar en el video que estamos haciendo. Bueno, no, ¿nadie tiene preguntas? A principios de semana tuve la oportunidad de estar en unas charlas que hizo precisamente la ONU con la Embajada de China, ¿sí? En una feria. Me pareció muy chévere porque hubo una presentación de una profesora sobre el sistema de educación chino, ¿sí? Y yo decía, carajo, ¿dónde está Duque? ¿Dónde están los políticos? Esta es la información que requieren recibir porque, digamos, por ejemplo, lo que mostró la profesora es que en los últimos 40 años China ha potenciado, multiplicado la inversión en educación, en investigación, para el desarrollo, pero una cosa loquísima, mientras que el resto del mundo lo que está haciendo es como mantenerse o disminuir, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Sí? Yo soy hija de la universidad pública, y es tremendo porque si en mis tiempos teníamos como las mismas luchas, y yo digo, pucha, ¿hace cuántos años el presupuesto de la universidad no sube? ¿Sí? Antes al contrario baja, y antes al contrario, en lugar de ser asequible como los sectores con menos posibilidades económicas del país, en lugar de aumentar ese porcentaje, lo que hace es disminuir. Y si vemos la universidad pública, digamos la educación pública en otras instancias como los colegios públicos, pues estamos echados a la pena, ¿sí? Me encanta, o sea, me gustó mucho ver como cruzada por acá en este momento y ver la iniciativa. En mis tiempos era, pues, pinta papa. Y muy bonito ver otro tipo de iniciativas, ¿sí? Espero poderme como encontrar mucho más con espacios como este. Y bueno, no sé, siento que es como un momento de aprovechar medios de comunicación y publicar mucho, ¿sí? Publicar, digamos que en mi cabeza está como integrándose lo que presentaba esta profesora en la feria, no me acuerdo ni cómo se llama, Colombo China, bueno, con la embajada china, sobre la inversión y ver como estos espacios de reflexión. No sé, yo muy malita para publicar, pero espero leerlos a ustedes en algún espacio. Antes de que se vayan, se retiren, la idea es que discutamos un poco también con los profes sobre esto que, digamos, discutimos. Entonces, pues los invito a sentarse un momento, un instante, mientras compartimos un poco la discusión con los profes. Sí, para que todos podamos retroalimentar la discusión que hemos dado acá. Los invito a sentarse simplemente. Espera que van a hablar. Ya los profes nos van a contestar para que charlemos también. ¿Ya? Sí.